Nosotros vamos a hablar sobre los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y de Marcelo de Alvear y sobre los grandes cambios económicos que ocurrieron en Argentina. Hipólito Yrigoyen fue un político argentino, figura relevante de la Unión Cívica Radical. 2 veces fue elegido como presidente de la Nación Argentina. Fue el primer presidente argentino en ser elegido democráticamente, por medio del sufragio secreto y obligatorio masculino establecido por la Ley Sáenz Peña de 1912. Su primer mandato se inició en 1916, abriendo así el periodo histórico conocido como Primeras Presidencias Radicales, hasta su derrocamiento en 1930, el primer producto de una serie de golpes de Estado. A lo largo de su vida mostró gran versatilidad en el desempeño de diversas funciones: comisario de policía, presidente del Consejo Escolar, profesor de Historia, Filosofía e Instrucción Cívica, estudiante de abogacía, diputado, terrateniente, jefe revolucionario y presidente de la República Argentina. Durante los años que ejerció la docencia, entre 1880 y 1905, donó sus honorarios al Hospital de Niños. Participó y lideró numerosas revoluciones que, si bien fracasaron en sus objetivos concretos, prepararon el terreno para la implementación de la Ley Sáenz Peña. Luego del suicidio de su tío, se enfrentó a duelo con el santafesino Lisandro de la Torre, experto esgrimista al cual derrotó. El 12 de octubre de 1916 asumió por primera vez la presidencia del país. Estas elecciones, que dieron triunfo a Yrigoyen, fueron las primeras que se realizaron a nivel nacional bajo los auspicios de la llamada Ley Sáenz Peña, ley electoral de 1912, que imponía el voto universal, secreto y obligatorio. En 1928, Yrigoyen fue electo presidente del país por segunda vez, por una abrumadora mayoría en una elección. Su periodo de gobierno quedó inconcluso como consecuencia del golpe de Estado producido el 6 de septiembre de 1930, que encabezó el general José Félix Uriburu y dio comienzo a la década infame. El gobierno de Yrigoyen. Entre 1916 y 1930, la Unión Cívica Radical, UCR, formó los gobiernos nacionales de la República Argentina. Política económica. El radicalismo mostró una tendencia económica que se apartaba totalmente del liberalismo clásico, a partir de la idea de intervención del Estado en la economía. El nacionalismo económico de Yrigoyen resulta claramente expuesto en los fundamentos al veto de la ley ferroviaria de la oposición conservadora logró sancionar en 1920, donde dice: la política del PE es mantener en poder del Estado la explotación de fuentes naturales de riqueza, cuyos productos son elementos vitales del desarrollo del país. El Estado debe adquirir una posición cada día más preponderante en las actividades industriales, que respondan principalmente a la realización de servicios públicos. Sin embargo, Yrigoyen debió enfrentar en la Argentina los problemas derivados de la Primera Guerra Mundial. Su política fue mantener la neutralidad, que implicaba en términos económicos continuar con el abastecimiento de aliados, clientes tradicionales. Las naciones en guerra demandaban alimentos baratos, como la carne enlatada y algunos artículos industriales, como frazadas. Se estancaron, en cambio, las exportaciones de maíz y carne refrigerada, mejor calidad que la enlatada. La decisión más destacada del gobierno radical durante la presidencia de Marcelo de Alvear fue la creación, el 19 de octubre de 1922, de la empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. En 1922, Yrigoyen mejoró la situación institucional, inauguró las sesiones legislativas, se redujo el gasto público, se despidieron empleados públicos, avaló procesos contrarreformistas en las universidades del Litoral y La Plata y se instauró el pago de salarios en moneda nacional y se reglamentó el trabajo de niños y mujeres. El gobierno de Yrigoyen logró que se sancionasen una serie de leyes de arrendamientos rurales,
para proteger a los colonos y chacareros frente a los grandes propietarios de tierra. En el mismo sentido, reorganizó el Banco Hipotecario Nacional para apoyar con crédito subsidiado a los pequeños propietarios rurales. En 1918, por primera vez, el Estado intervino como vendedor único de la cosecha de cereales en el exterior. Irigoyen creó la Marina Mercante Nacional. Impuso también una política de expansión y fortalecimiento de los ferrocarriles estatales y se enfrentó con las poderosas empresas ferroviarias extranjeras al vetar la ley de información de una empresa de ferrocarriles mixta, sancionada por la oposición. Realizó el llamado Tren de las Nubes, Guaitiquina, del ferrocarril General Belgrano, conectando Salta con el Océano Pacífico de Antofagasta, Chile, a través de la cordillera de los Andes, una gigantesca obra de ingeniería. Marcelo Torcuato de Alvear. Primero que nada vamos a conocer un poco de su vida. Nació en 1868. Su familia pertenecía a la aristocracia. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de abogado en la UBA. En 1890 fue cofundador de la Unión Cívica Radical, fue embajador en París y representante de Argentina en la Sociedad de Naciones. Su presidencia. Asumió como presidente de Argentina el 12 de octubre de 1822 apoyado por Irigoyen. A pesar de que se lo tildó de antipersonalista, siempre mantuvo una buena relación con Irigoyen. Fue autónomo en su forma de pensar. Irigoyen se caracterizó por su voluntad de diálogo y acuerdos políticos con las demás fuerzas políticas. Desalentó a la burguesía y limitó la presencia de radicales en el gabinete. A pesar de la buena relación con Irigoyen, resultó inevitable la fractura de la UCR en 1924. Economía. Durante su gobierno, la economía argentina alcanzó la situación más próspera que jamás haya tenido en su historia. Su gobierno se caracterizó por la producción, las exportaciones y la expansión industrial favorecida por políticas proteccionistas y el aumento de la inversión norteamericana. Los países europeos compraban las cosechas argentinas. En 1923 se creó el primer frigorífico nacional. En 1927 se creó en Córdoba la primera fábrica militar de aviones. Creó la destilería de petróleo de La Plata y también hubo avances de energía maremotriz en la costa atlántica. Inglaterra importaba nuestros productos. En 1828 la presidencia de Alvear llega a su fin siendo sucedido por Irigoyen. Segunda presidencia de Irigoyen. A fines de 1929 llegó a Buenos Aires una firma de un convenio recíproco de créditos con Gran Bretaña. Argentina adquirió material ferroviario y Gran Bretaña productos agropecuarios para asegurar la expansión de YPF. Mosconi encargó a los ingenieros Gerardo Lindenburg y Enrique Canepa y al doctor Luis Landaburu comprar terrenos próximos al puerto de La Plata para construir una destilería. Ordenó que se continúen las obras del ferrocarril Transandino del Norte, abandonadas durante 7 años, y la continuación de otras obras ferroviarias en la zona mesopotámica y chaqueña. El proyecto de ley sobre nacionalización del petróleo, que limitaba la concesión de zonas petrolíferas a empresas extranjeras. Irigoyen inició tratativas a principios de 1930 con una petrolera soviética. Esto proveería 250.000 toneladas de petróleo a trueque de cueros, extracto de quebracho, lana, ovinos y caseína. Crisis económica de 1929. En la Argentina no se llegó a la quiebra de bancos, pero sí de numerosos comercios e industrias. Se paralizó la construcción, disminuyeron las ventas, bajaron los valores inmobiliarios y aumentó de manera alarmante la desocupación. Otro elemento que acentuó los efectos en nuestro país fue el deterioro de nuestra balanza comercial. Argentina exportaba exclusivamente productos agropecuarios e importaba manufacturas, mientras los primeros perdían valor, los segundos aumentaban vertiginosamente. Política económica. En 1929 se produjo la Gran Depresión, que afectó drásticamente al mundo entero. El radicalismo, comandado por Hipólito Yrigoyen, no supo responder a los efectos de la crisis. En plena crisis económica y política, y cuando aún faltaban 4 años para las elecciones presidenciales, la debilidad del gobierno de Yrigoyen se hizo crítica. El radicalismo estaba completamente dividido, y el gobierno no tenía diálogo con la oposición.
Por decreto, se clausuró la caja de conversión en 1929, con el fin de evitar la especulación con el oro y la disminución del canje metálico. Se reglamentó la Caja Nacional de Jubilación Bancaria. Por decreto, se le impusieron a la empresa Puerto Rosario las tarifas que regían en 1911. Se reglamentó la instalación y explotación de las estaciones de radiofonía. Se autorizó el servicio aeropostal entre Buenos Aires y Montevideo, y también entre Buenos Aires y Washington, D.C. Se creó el Instituto de Nutrición, el Instituto del Cáncer y el Instituto del Petróleo. Hubo un ambicioso plan de obras públicas para la construcción de caminos, ferrocarriles y redes de agua potable por un monto de 4.000 millones. El ministerio llegó, en 1929, a iniciar los estudios para tales proyectos, pero la grave situación económica que derivó en el golpe de Estado mermó todo proyecto. Para 1929 habían quebrado 450 bancos en Estados Unidos y otros 2.500 lo hicieron en 1930. Las naciones tomaron medidas proteccionistas y aislaron sus economías. A mediados de enero, Irigoyen envió un mensaje al Senado protestando por su inoperancia y suplicando que se aprobaran 6 medidas a las que solo les restaba la votación en ese cuerpo para entrar en vigencia. Entran las normativas a tratar. Estaba en primer término la Ley de Nacionalización del Petróleo, aprobada por la Cámara de Diputados en 1928.